Imagínate que son las 4 de la mañana. Lo primero que escuchas es una trompeta. Tienes que bañarte, ponerte el uniforme, agarrar tu equipamiento y formar en menos de 15 minutos. Te espera un día agotador, lleno de caminatas y ejercicios exigentes. También un trato severo, lleno de gritos e insultos. Te repiten constantemente que irás a una guerra en un sitio remoto del país. Una guerra que ya ha cobrado miles de víctimas, lejos de todos tus conocidos y sin saber si los vas a volver a ver. Todo para llegar en la noche a tu catre, sabiendo que mañana va a ser un día igual y que tarde o temprano combatirás por tu nación. En Colombia hay 8.775.000 víctimas del conflicto armado colombiano. Violaciones, torturas y homicidios son crímenes que hacen parte de la vida tanto de víctimas como victimarios. A lo largo de la historia se han hecho varias investigaciones con el fin de profundizar en estas experiencias. Nosotros queremos enfatizar en dos preguntas esenciales. La primera es cómo estas experiencias han influido en la vida de los militares. Y la segunda, que nos parece aún más importante, cómo estas experiencias han influido en la ideología de los militares. Diversos estudios se han orientado en el análisis de género en el conflicto armado. La mayoría se hicieron dentro de los grupos paramilitares y guerrilleros. Otros se centraron en las consecuencias de este conflicto en las mujeres. Sin embargo, no se ha estudiado a profundidad el papel del hombre militar en este conflicto y cómo estas situaciones pueden condicionar su vida incluso hasta el momento de su muerte. La guerra es una de las situaciones más extenuantes en las que se puede encontrar un ser humano, lo cual causa que se afecte algo tan personal como la masculinidad. Según Rojas, el contexto violento reproduce varias de las características de la masculinidad tradicional, tales como la superioridad sobre la mujer, la dominación y el rechazo de la comunidad LGBTIQ+. Pero, ¿qué tanto cambió su masculinidad luego del conflicto? Y si indagamos en sus vivencias, ¿llegaremos a la misma conclusión? Para investigar y tratar de hallarle respuesta a estas preguntas, entrevistamos a 5 hombres y una mujer participantes del conflicto armado colombiano. Todo para indagar en su perspectiva de masculinidad. Esto es... Aprendimos a ser hombres desde la pequeña infancia. Ser macho es la enseñanza, sin sentimiento que estorbe. Evitar feminidades, restringir las emociones. La pregunta que formulamos para esta investigación es: ¿cuáles son las perspectivas de masculinidad de una muestra de militares que participaron activamente en el conflicto armado colombiano? Una parte primordial para entender la investigación consiste en saber que el análisis realizado de las entrevistas se dividió en 4 categorías, las cuales están basadas en las características esenciales de masculinidad tradicional. Aunque no entra dentro de la población estudiada, entrevistamos a una mujer que participó en el conflicto armado. Esto para contrastar o reafirmar las ideas propuestas por nuestros entrevistados. Es importante mencionar que las afirmaciones sobre los resultados se plantean totalmente desde la perspectiva de los entrevistados y no se busca hacer generalizaciones sobre la institución militar, pues no es el objetivo de esta investigación. La primera categoría a definir es la dominancia. En una situación como el conflicto armado, donde la cadena de mando es bastante rígida, es pertinente hablar si la capacidad de imponer la voluntad propia sobre la de otros es percibida como algo masculino y si fue fomentado por nuestros entrevistados. Los entrevistados mencionaron que es necesaria la dominación dentro de las Fuerzas Armadas. Además, esta dominación tiene la característica de ser bastante agresiva. Gritos, insultos, volteo e incluso maltrato físico. Y tiene que ser duro, claro, porque a la guerra se va influyendo a las personas, no gerencial. ¿Cómo entonces formar el carácter o la personalidad de una persona cuando llegue a una situación de conflicto, donde entren en combate, donde tenga que tomar decisiones muy fuertes? No es para hacer lo que uno quiere, sino para hacer lo que uno le toca hacer, porque de ello depende la vida. Este trato duro puede llegar a ocasionar una desensibilización y generar alta tolerancia a las situaciones de gran estrés que se viven en la guerra. Sin embargo, como dijo Galeano en su estudio Machos a la Marcha, significado e identidad de la masculinidad en el contexto militar, este trato en el entrenamiento alejan al alumno de emociones humanizantes y de la empatía. El problema es que a medida que se está más tiempo en la Fuerza Armada, se empieza a normalizar este trato y se toma como admisible.
quiebran psicológicamente porque empiezan a hablar de tu mamá, de tu novia, que su novia está con el otro, que su novia que se quedó con él y que su mamá ahora no la va a volver a ver porque está acá y no la va a ver en un año, te quiebran psicológicamente, al mismo tiempo están gritándote cosas, digamos que ofensivas, pero que uno después entiende que son bobadas, o sea, te gritan, usted es un gorila que no merece ni la papa que se come, ni nada, ni el aire que respira, no tiene derecho a nada porque apenas lleva 5 días y nosotros ya llevamos 4 años y somos los que mandamos. Entonces son temas que digamos que en ese contexto de la tradición, después uno dice, pasé por mi quinto día y lo superé. Eh, esa sumisión también, claro, hubo gritos, hubo también maltrato, sí, eso no, uno no lo toma, digamos, como un maltrato, sino que uno lo toma como en recoche. ¿Qué sentido? Que uno, que listo, un ejemplo, alumno, hijo de puta, se ponga al trote si no lo levanta a tabla. Entonces uno corre y bueno, porque ¿quién le va a ganar? ¿Quién se va a aguantar un tablazo en el rabo? Nadie, nadie. Y sacan a la tabla del catre, una tabla así. Y póngase en posición de 4 uno y ¡pah! Salió. Y listo, y eso era el medio correctivo, y ya entró en disciplina uno. Entonces ya uno sabía cuando el man decía formar, todo el mundo corría. Nosotros concluimos que según la perspectiva de nuestros entrevistados, la dominancia y el trato agresivo es requerido dentro del contexto del conflicto armado, y es tradición en la milicia tanto por partes superiores como entre compañeros, ya que esto genera obediencia y estatus entre las personas. Sin embargo, creemos que esta visión se debe a que en este ambiente se normaliza el maltrato y se justifica bajo la idea que es necesario para mantener la cadena de mando. En la categoría de virilidad, quisimos observar si dentro del contexto del conflicto armado se les promovió a nuestros entrevistados la fuerza física y la valentía como características necesarias y deseables para ser hombre. Lo que encontramos es que, según su perspectiva, la virilidad no es un rasgo que hace parte de la masculinidad dentro del conflicto armado colombiano. Aunque esta característica compuesta por la valentía y la fuerza física sí se promueven en el ejército, la razón de fomentar estos valores son las situaciones de vida o muerte, pues se tiene el fin de conservar la mayor cantidad de vidas. Que el hecho de que uno sea, digamos, que uno frente el combate y dispare, no lo hace mucho más hombre que el que no lo hace y que lo piense y dice, y si mejor evitamos este combate y bordeamos por este lado y les damos la vuelta y les caemos por detrás, o son muchos y nosotros somos muy pocos, mejor bordeamos por este lado, nos vamos por este lado y evitamos el combate y así ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces no lo hace uno más hombre el que dispara al que no dispara. Yo creería que es cuestión de estrategia. Yo creo que la persona más hombre o más viril es la que pronto puede llevar a todos sus hombres al éxito sin que muera alguno. Pienso que prudencia es una prudencia, serenidad, un análisis. O sea, si uno no trata de estar tranquilo, no tiene en cuenta todo como el panorama, porque son muchos factores que influyen en ese momento, puede llevar uno realmente a una acción que no sea la más correcta. Desde estas perspectivas, el soldado con más prudencia es considerado como un líder. Por lo tanto, el liderazgo no es un promotor de la masculinidad tradicional, sino un requerimiento para cumplir el deber y lograr sobrevivir. De hecho, para nuestros entrevistados con mayor rango, aceptan que dentro de sus funciones les parece natural el consolar y manejar las situaciones de pánico de sus subordinados. Todo el mundo no afrontamos las situaciones difíciles de la misma manera, ¿no? Y eso se puede evidenciar en cualquier evento. Realmente las personas, como tú lo mencionas, que tengan algún tipo de temor en el momento de una situación, no sucede. Hay personas que quedan en algún estado de shock de pronto. O sea, hay muchas situaciones, pero mi tarea precisamente como comandante en esos momentos ha sido orientarlos, volverlos en la calma cuando han sido escenarios de shock, volverlos a entrar en sí, guiarles la tarea, qué deben hacer, por qué lo deben hacer, o sea, es ser como un guía. Sin embargo, esto contradice los lineamientos del Código Penal Militar, el cual castiga la cobardía con penas de 4 hasta 10 años de prisión.
Más específicamente, la norma 124 establece que no se puede ordenar la retirada sin antes haber gastado todos los recursos o fallecer. Y es que la valentía es un valor primordial dentro de la milicia. Es por ello que resulta inesperado esta perspectiva de liderazgo. Estas perspectivas no solo van en contra del Código Penal Militar, sino con los mismos lemas y cantos ya tradicionales del ejército. Muchos cantos expresan cómo es deseable y valiosa la valentía y el morir por tu patria. Y también sobre cómo es algo deshonroso el ser un cobarde. Lo que pase nunca me rindo, señor. Que pase lo que pase, nunca me rindo, señor. Resistir es de cobarde. Resistir es de cobarde. Un cobarde yo no soy. Y un cobarde yo no soy. Y si algún día lo fuera. Y si algún día lo fuera. Que me saquen de esta mierda. Que me saquen de esta mierda. No merezco estar aquí. No merezco estar aquí. No merezco vivir. No merezco vivir. Esto es contradictorio, ya que desde la institución se busca a ese hombre valiente, arrojado y violento, pero los entrevistados no lo miran de esa forma, pues como mencionamos, es más valiosa la prudencia y la paciencia que hacerse el héroe. En conclusión, la virilidad no se observa como una característica del género masculino, sino que es vista como una necesidad al momento de combatir. E incluso en ciertos momentos la cultura en el conflicto armado puede llegar a entender reacciones que no se pueden definir como viriles. No obstante, esto contrasta con la institución desde su código penal, pues esta castiga la cobardía y promueve la fortaleza física. Claro, porque había mucha gente que se presentaba y no tenía no solamente era esa fortaleza física, sino también esa fortaleza mental, ¿sí? Porque, por ejemplo, había mucha gente que entraba hoy a la escuela militar y al otro día ya empezaba ese régimen fuerte de la vida militar, y al otro día uno veía a los muchachos que habían entrado con uno retirándose, o sea, recogiendo su maleta, lo que había comprado y devolviéndose para la casa. En la categoría de heteronormatividad analizamos si contextualmente hay algún rasgo que podría influenciar a nuestros entrevistados a ser heterosexuales o a rechazar otras orientaciones sexuales. A partir de las experiencias de nuestros entrevistados podemos concluir que la institución militar está estrechamente relacionada con la Iglesia. Pertenecer a esta agrupación lleva a nuestros participantes a estar en un contexto como el conflicto, que está permeado de los ideales religiosos que llevan a invisibilizar a la comunidad LGBTIQ+, e incluso a discriminarla. Tenemos que partir del principio que nosotros nacimos como instituciones castrenses, ¿sí? Donde la iglesia era un pilar fundamental de la formación de cada uno de nosotros, y ustedes saben las posiciones que mantiene la iglesia con respecto a este tema, ¿sí? En ese tiempo el homosexualismo allá era un tabú. Hoy ya no tanto, pero sigue siendo tabú, pero no tanto. El homosexualismo sí, porque sí conocimos de varios casos de compañeros de que eran homosexuales y que pues obviamente para tener, digamos, su ¿cómo lo digo yo? Para mantener eso tan oculto y pues para poder ellos liberarse y ser ellos dentro de las mismas filas era complejo. Al punto de que pues el que veía, digamos, teniendo relaciones entre otros hombres, le hacían el bullying. Eso sí era bullying, pero del puro matoneo, lo trataban de marica, cacorro, cuanta frase usted se le viniera. Son temas de que de pronto se tienen que tomar o tratar con guantes de seda. ¿Por qué? Porque generalmente las instituciones militares son instituciones laicas. Entonces son instituciones laicas que siempre van enmarcadas dentro de la religión católica, apostólica y romana, porque por dentro de cada batallón hay una iglesia. Javier Ronald expresó como su percepción personal sobre los homosexuales antes era de repudio e incluso los relacionaba con una enfermedad. Él atribuye este juicio al contexto que vivió durante su servicio. Esto sigue las ideas del profesor de la Universidad de Sevilla, Adrián Tarín, el cual dice que ciertas entidades como la militar y la policial promueven el rechazo a lo femenino y a las diversas sexualidades en la cultura occidental. Antes era re homofóbico. Yo no podía ver un homosexual porque me provocaba patear, decirle, a ver si vaya, como hace una vieja. Discúlpeme si suena sexista o machista lo que estoy diciendo, pero generalmente en esa época se solucionaban las cosas así. Entonces pensaban que el homosexualismo era una enfermedad y no lo es.
y pensaban que eso lo curaban con ir a tener relaciones sexuales con mujeres. Eduardo Marín nos mostró ciertas conductas sociales dentro de su servicio que utilizaban para discriminar a la comunidad LGBTIQ+, ejemplificando las imposiciones contextuales propias del conflicto armado que promueven la heteronormatividad. Sí se le hacía matoneo. Si se identificaba este mal es medio... De hecho, había personas que, sin ser homosexuales, hay personas que tienen unos rasgos más afeminados que otros. Y a ese se la montaban. Que cuidado se le cae el jabón. Ojo que este mal. Entonces, cosas así. O sea, entre chanza y chanza, el matoneo. Entonces, para continuar un poco más esta categoría, se podría decir que efectivamente dentro de la institución se promovía la heterosexualidad. Sí, totalmente. La discriminación e invisibilización de la comunidad LGBTIQ+, dentro de las vivencias del conflicto armado de los participantes es bastante grande y se ha afianzado en su percepción de masculinidad. Algo curioso que notamos es la ignorancia sobre ciertos grupos de la comunidad, pues en su mayoría hablan de los hombres homosexuales y en ocasiones de las personas transgénero, pero nunca hacen mención de los grupos como lesbianas, queers o intersexuales. Dentro de la categoría de superioridad sobre la mujer, quisimos evaluar si a nuestros entrevistados se les trató de alguna forma en el conflicto armado, en la cual desarrollaran un sentimiento de supremacía sobre el género femenino. En sus respuestas encontramos que la diferencia biológica que hay entre los géneros puede llevar a un menor desempeño en las actividades militares. Esto desarrolla en el contexto varios aspectos culturales que ponen en una posición inferior a las mujeres, llevando a actitudes paternalistas y espacios donde se les cosifica. En la experiencia de Ronald Javier, hay un cambio frente al papel de la mujer dentro de la institución, ya que en el momento del conflicto armado las mujeres solo tenían rangos administrativos y no se las juzgaba por su capacidad, sino por su físico. Hoy en día se ha desencasillado el rol de la mujer, lo que les permite trabajar en áreas de mayor participación. En todas las fuerzas hacen casting. ¿En qué sentido? Casting, no, al principio miraban cuál era la mujer más agraciada. No miraban, digamos, su parte profesional, su parte psicológica y su parte, digamos, académica, sino que hubo un tiempo en que la belleza, una cara bonita, unos senos bonitos, una cola bonita, pasaba por encima de todo. Pero hoy en día ya se ve que las competencias tienen que ser ya iguales, tanto como hombres para mujeres. Solamente las mujeres eran parte administrativa y no tenían, digamos, para mandar a la tropa. Hoy en día sí. Hoy usted ya ve una mujer mandando un pelotón de hombres, un pelotón de mujeres. Ya, porque ese sesgo se tenía que ir rompiendo sí o sí con el pasar del tiempo. Sigue siendo machista en ese sentido, pero ya ese machismo se ha ido tumbando. Porque obviamente, sí, es cierto que hay mujeres que están ejerciendo su mando de tropa, pero no van a un área de operaciones como van los hombres, como me tocó a mí. Sí, la ponen de pelotón en un pueblito para que haga presencia y eso, pero que se vaya a un batallón de combate de contraguerrillas anteriormente, hoy combate terrestre, que se vaya a meter, digamos, Catatumbo adentro, Arauca adentro, Chocó adentro, con un pelotón de hombres, no, eso todavía no, pero eso poco a poco se va a ir cayendo. Bajo la perspectiva de Eduardo Marín, era común sexualizar y cosificar a la mujer en las relaciones de poder del conflicto. Todo esto con tal de conseguir algunos beneficios. Claro, coronar, tal cual. O sea, pero es que es algo no del militar, sino del hombre. O sea, es algo natural y biológico. Hay estándares de belleza, lo que les decía ahorita. En mi época, la buenona, piernona, culona, tetona, era digamos que el estándar de belleza. Uno entiende que eso cambia. Hoy en día, pues, digamos que las mujeres ya no quieren ser tan tetonas y el hombre ha entendido eso, ya buscan uno. Pero ese era el estándar de belleza de esa época. Y obviamente si había una vieja así, y lo que les decía ahorita, bien arreglada, que porta bien su uniforme, que inclusive que arregla su uniforme para verse más, donde está, que lo entallan el uniforme para que se vea más apretadito. Entonces
digamos que se hace ver, que se distingue, obviamente yo lo llamo instinto natural, porque lo que les digo, eso es algo biológico. Si no, no habría reproducciones y se extingue la especie humana. Eso es algo natural de hombre y mujer. Sí, sí había espacio para este flirteo, este coqueteo, entonces mostrarme como yo soy el jefe, yo soy el comandante y soy el que mando, entonces te puedo favorecer en algunas cosas para que te hagas la vida más fácil, y entonces en ese sentido puedo ganar puntos contigo. Lo anterior demuestra cómo en este entrevistado está tan interiorizada la idea de cosificación de la mujer. Sin embargo, esto va mucho más allá del contexto del conflicto, ya que, como lo describe, es un rasgo cultural propio del momento histórico en el que vivió. Por lo que parece que ciertos aspectos de la masculinidad tradicional, desarrollados en la guerra, pueden transmitirse a su vida cotidiana y sus opiniones. Pedro Arnulfo nos dio a entender que la diferencia biológica lleva a una división de trabajos tan sistematizada que se termina normalizando. Dos cosas. Primero, no es un tema de conflicto armado, sino es un tema de institución militar. Si revisan ustedes a nivel global, en la mayoría de los países del mundo, si no en todos, la mayoría de integrantes son hombres. Y obedece también a lo que se va a ejecutar allá, que se requiere en algunos casos esfuerzo físico, que biológicamente una mujer no puede hacer y un hombre sí lo puede hacer. Por ejemplo, mover piezas de artillería que son pesadas, se requiere una fuerza que una mujer es difícil, es muy, muy escasa de encontrar, digamos, en la balanza. La puede tener sin lugar a duda, pero es más difícil. Sí, digamos que hay una diferencia obviamente entre las capacidades físicas entre los hombres y las mujeres, eso está claro. Hay unas diferencias porque científicamente eso ya, digamos que está escrito, esas capacidades físicas. Sin embargo, hay otro tipo de capacidades intelectuales, motrices, de liderazgo, que tanto los hombres como las mujeres son iguales. Cuando tú hablas de la parte física, en las escuelas de formación, bueno, en la escuela de formación, habían mujeres que corrían mucho más que muchos hombres. Así como habían hombres que corrían menos o pueden hacer menos flexiones de pecho que otras mujeres. Entonces digamos que hay excepciones en estos temas físicos, pero lo que sí te puedo decir es que esa sería como la única parte en que se diferencian el hombre y la mujer en cuanto a su capacidad física, porque el resto de capacidades no, y precisamente pensando en esa capacidad física, hay ciertas labores que únicamente son desarrolladas por los hombres, precisamente por esa capacidad física. Las diferencias biológicas entre los hombres y las mujeres son utilizadas como justificación del trato paternalista por parte de la institución, lo que deriva en la división de trabajos y roles, limitando la participación de la mujer en las Fuerzas Armadas. La sexualización se deriva de la cultura machista que existe en Colombia y termina afectando la mentalidad de los militares. A veces incluso es reforzado por los demás que hay dentro de la institución, los cuales terminan sexualizando y denigrando a la mujer. En un batallón del ejército, los soldados en entrenamientos cantan contra la mujer. En su columna del periódico La Patria de Manizales, la periodista y escritora Adriana Villegas escribió un comentario que tituló así, abro comillas, no es broma, es violencia, cierro comillas. Ella es vecina del batallón Ayacucho y denunció que en los entrenamientos de los soldados de esa guarnición se entonan cánticos que incitan a la violencia contra la mujer, como el siguiente que alcanzó a grabar con su teléfono celular. Un minuto antes de morir, un minuto antes de morir, escuché la voz de mi novia, escuché la voz de mi novia, que
mostrar a las mujeres haciendo trabajos que se perciben masculinos se vuelve vital para las Fuerzas Armadas, con tal de mejorar y dejar atrás la imagen que se fue creando con la cosificación de la mujer. Que en ese momento se necesitaba unos hombres con unas especificaciones físicas corporales para enfrentar a un enemigo. Porque aquí, por ejemplo, tú salías aquí por este cerro hacia la Calera y tú te encontrabas a la guerrilla. Entonces, uno tenía que tener ciertas personas con ciertas cualidades para poder enfrentar a ese enemigo. Y pues una mujer no la podíamos enviar, primero porque no había esa cultura, no había esa preparación, pero hoy en día las mujeres van al combate, hoy en día las mujeres hacen actividades que son del hombre. Podemos concluir que, para los entrevistados, los rasgos de la masculinidad tradicional sí fueron promovidos en las Fuerzas Armadas. La dominancia y la virilidad son fomentadas con el fin de sobrevivir al aterrador contexto propio del conflicto armado. Además, tanto la heteronormatividad como la superioridad sobre la mujer están normalizadas dentro de la institución y se expresan a través de los lemas, la división del trabajo, la cosificación, discriminación y la dominación de los otros. La relación entre masculinidad tradicional y conflicto armado es polisémica y multifactorial. Evidentemente no se puede dar una respuesta simplista en la que se dice: estos hombres eran aliados feministas y completamente ligados a las nuevas masculinidades, pero participaron en el conflicto armado y desarrollaron una concepción de masculinidad completamente tradicional y conservadora. No. Las vivencias del conflicto armado de estos hombres están enteramente relacionadas con la institución militar, y a su vez esta estaba influida en el contexto sociohistórico y cultural colombiano. Esperamos que esta investigación permita hacer conciencia de uno de los problemas sociales más comunes en Colombia, como lo serían los ideales de género hegemónicos, que afectan a mujeres y hombres. A partir de todo lo mostrado, esperamos una sensibilización al respecto y que poco a poco pueda ayudar a generar un cambio donde los roles asignados no sean la dominación y el sometimiento de otros, sino sentimiento de aceptación, libertad e igualdad para todos los que nos rodean.